Hola a todos, bienvenidos a la clase de Ven, sígueme, mi nombre es Liz Posada y hoy en el Antiguo Testamento del maravilloso libro de Esther. Bienvenido una vez más a este espacio en donde tú y yo escudriñamos y vemos esos principios ocultos. Hoy haremos exactamente esto. El libro de Esther es uno de mis libros favoritos y hoy quiero que lo veamos desde una perspectiva completamente diferente. Ahora, al comenzar esta historia de Esther, hablemos primero de algunas características muy importantes que hacen que este libro sea verdaderamente único, no solo en el Antiguo Testamento, sino en todas las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Esther? Honestamente, lo primero que yo pienso es el aparente silencio de Dios. A lo largo de los capítulos de Esther, conté más de 50 veces en las que aparece el nombre de Esther y más de 50 veces el nombre de Amán, los dos personajes principales de esta historia. Pero cuando buscamos el nombre de Dios, no aparece ni una sola vez. Y esto es algo muy poco común, pues tenemos un libro entero en la Biblia donde el nombre del Señor no se menciona nunca. Y podría llevar a preguntarnos, bueno, entonces, ¿este es realmente un libro inspirado? ¿Pertenece a las Escrituras? Bueno, podríamos decir que en este libro Dios actúa de una manera silenciosa. Está detrás del escenario, no es evidente a simple vista. Hay que aprender a buscar su mano. Y cuando lo hacemos, comenzamos a notar esta serie de circunstancias que parecen simples coincidencias, pero que cuando lo vemos terminan encajando perfectamente, como si una mano invisible estuviera acomodando cuidadosamente cada ficha de dominó para que en el momento preciso toda la historia se desarrolle exactamente como debía. Y eso es un muy buen punto con el que empezaremos el día de hoy. Ahora, mientras avanzamos en este libro, yo los invito personalmente a que estén atentos a esos momentos. Busquen esas pequeñas evidencias de Dios donde Él está obrando, porque Él realmente está allí. Ahora, otro dato fascinante de Esther es que cuando José Smith realizó la traducción inspirada de la Biblia, este fue uno de los pocos libros al que él no le hizo absolutamente ningún cambio. No existen notas de traducción de José Smith para Esther, ni añadió ni eliminó nada del texto. Esto es muy, muy interesante. Y otro dato que es fascinante de Esther es el lugar que ella ocupa dentro de la historia de la casa de Israel. Simbólicamente, ella puede compararse con otros personajes muy conocidos que ya hemos estudiado. Esther es en muchos sentidos una comparación muy hermosa de José de Egipto, porque piensen en ello. Ambos fueron favorecidos por un rey. Ambos llegaron a ocupar una posición de influencia delante de un gobernante. Y gracias a esa posición privilegiada, ambos serían instrumentos para salvar al pueblo del convenio. Eso nos ayuda también a entender dónde encaja Esther dentro de esta historia bíblica. Ahora, recordemos por un momento y quiero recordarles este panorama un momento. Primero tenemos los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después comienza la sección histórica con Josué, Jueces, Ruth y luego Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y finalmente Crónicas, que prácticamente muestran un mismo periodo desde diferentes perspectivas. Y durante esas historias, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria alrededor del año 721 a.C. Más tarde, 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia, poco tiempo después de que Leví y su familia abandonaran Jerusalén. ¿Recuerdan la clase anterior? Ahora, posteriormente, el imperio babilónico cayó ante los persas y cuando Persa tomó el control, permitió que algunos de los judíos regresaran para construir Jerusalén. Pero aquí hay un detalle importante. La mayoría de ellos no regresó. Muchos permanecieron en Babilonia y comenzaron a establecerse por todo el imperio persa, especialmente en Persia. Y allí es donde ocurre la historia de Esther. Los que regresaron a Jerusalén son los protagonistas de los libros de Esdras y Nehemías. En cambio, en Esther pertenece al grupo que permaneció en el exilio. De hecho, este es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Después de Esther comienzan los libros proféticos, donde el relato vuelve atrás en el tiempo para presentar el ministerio de Isaías, Jeremías y de los demás profetas. Así que cronológicamente, Esther representa este cierre de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para que lo tengamos en mente. Ahora, ella vivía lejos de Jerusalén, rodeada de judíos que ya no estaban en su tierra prometida. Y aún así, el Señor la utilizaría para preservar esa rama de la casa de Israel de una destrucción segura. Y ese es el contexto con el que llegamos al capítulo 1.
Muy bien, el capítulo 1 inicia presentándonos al rey Asuero, quien gobernaba un inmenso imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, compuesto por 127 provincias. En un momento, él decidió reunir a todos los líderes del reino para celebrar un enorme banquete. Y no fue un banquete cualquiera, este banquete duró 180 días, 6 meses completos de celebración. Hermanos y hermanas, yo no sé si alguno de ustedes ha organizado una fiesta que dure medio año, pero claramente este rey quería demostrar al mundo entero cuán rico, poderoso y próspero era. Y como era de esperarse, durante esa celebración abundó el vino. El versículo 7 dice que servían las bebidas dentro de vasos de oro y que el vino real se ofrecía en abundancia. Y dice que, pues, en medio de aquella fiesta, el rey decidió llamar a su esposa, la reina Vasti, porque quería exhibir su belleza delante de todos los invitados. Así que envió a 7 de sus oficiales para traerla. Sin embargo, lo que vemos aquí es que por alguna razón Vasti decidió no obedecer y simplemente respondió no. El versículo 11 explica que el rey quería presentarla usando la corona real para mostrar su hermosura, pues era una mujer muy hermosa. Pero el versículo 12 nos dice más, pero la reina Vasti no quiso comparecer a pesar de la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y se enojó el rey muchísimo y se encendió en él su ira. Aquello era un acto de enorme valentía para aquella época. En esa cultura, recordemos que se esperaba que las mujeres fueran completamente sumisas a la autoridad masculina, así que Vasti estaba enviando un mensaje muy claro. Quizás ella simplemente no quería abandonar el banquete que ella misma estaba ofreciendo para las mujeres de su reino, pero probablemente había algo mucho más profundo en aquella decisión. Todos aquellos hombres estaban seguramente embriagados por el exceso de vino que se estaba dando y posiblemente ella consideró que presentarse allí podría ser para ser exhibida como un objeto de admiración, y esto resultaba inapropiado. Las mujeres del Medio Oriente tradicionalmente se caracterizaban por su modestia, tanto en su manera de vestir como en su comportamiento. Y creo yo que tal vez Vasti sintió que aquello atentaba contra su propia dignidad. Y creo yo que es interesante observar cómo a lo largo de las historias distintas a culturas y cómo han tratado de manera muy diferente tanto a las mujeres como a diversos grupos de personas. Y qué bendición, creo yo, hoy en día es vivir en una de las dispensaciones de cumplimiento de los tiempos donde las escrituras restauradas enseñan claramente cómo todos somos iguales delante de Dios. Hombre, mujer, libres, esclavos, sin importar su origen o su condición. Nunca fue el propósito del Señor que existiera una relación de superioridad o inferioridad entre hombres y mujeres. Hoy, los profetas videntes enseñan que el matrimonio debe ser una sociedad basada en la igualdad y el compañerismo. Y ciertamente, eso no era el ambiente que encontramos en Esther capítulo 1. Así que quizás Vasti fue una mujer adelantada a su tiempo al negarse a participar en algo que consideraba incorrecto. Pero también es importante recordar que aún en medio de esa situación, la mano de Dios estaba obrando. Era necesario que Vasti dejara de ser reina para que más adelante Esther pudiera ocupar ese lugar. No olvidemos eso. Así que ese fue uno de esos efectos dominó que Dios fue colocando silenciosamente. Los consejeros del rey se alarmaron muchísimo y pensaron, bueno, si todas las mujeres del reino escuchan a la reina desobedeciendo al rey, comenzarán a hacer lo mismo con sus esposos. Así que decidieron destituir a Vasti. Y aunque podemos extraer muchas enseñanzas de este episodio, el mensaje principal de todo esto sigue siendo el mismo. Aunque el nombre de Dios nunca aparece en el libro de Esther, su mano está presente en cada uno de estos detalles. Sus huellas pueden verse detrás de los acontecimientos, guiando discretamente el desarrollo de su obra. Así que entonces llegamos al capítulo 2 y comienza la búsqueda de una nueva reina. El rey ordena reunir a todas las jóvenes más hermosas del imperio, casi como si fuera un concurso de belleza, y allí es donde encontramos el versículo 5, donde aparece por primera vez el nombre de la joven que cambiaría la historia de todo un pueblo, y ese es el de Esther. Y allí es donde llegamos al versículo 5, capítulo 2, donde dice: había un hombre judío en la ciudad de Susa, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simín, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, a simple vista parece un detalle de la historia, solo un nombre, una ciudad y un hombre cualquiera. Pero sin que nadie lo supiera, Dios ya estaba comenzando a armar cada pieza del rompecabezas. Mardoqueo estaba donde debía estar. El rey estaba tomando decisiones que parecían políticas, pero que terminaron formando parte del plan del Señor para salvar a su pueblo. Y eso es precisamente, creo yo, que lo extraordinario de este libro. Dios nunca es mencionado, pero está en cada página que nosotros vemos. A veces, mis queridos hermanos, también vivimos en capítulos así. Oramos y parece que el cielo guarda completo silencio. No vemos milagros espectaculares, no escuchamos una voz desde el cielo que nos habla. Simplemente seguimos viviendo día tras día. Pero eso no significa que Dios esté ausente. Tal vez Él está preparando una conversación que todavía no ocurre. Tal vez una persona que conoceremos dentro de unos meses. Tal vez una oportunidad que aún no imaginamos. O incluso una prueba que hoy no entendemos, pero que mañana será la respuesta a nuestra oración. Me gusta pensar en cómo Dios es el autor de un enorme tapiz. Nosotros vemos el reverso y los sueltos nudos, colores sin sentido, y él en cambio él contempla el diseño completo. Lo que para nosotros son coincidencias, para él es un plan que ha llevado detalle, dedicación, amor y un objetivo. Recuerdo que el presidente Russell M. Nelson enseñó que nada abre más los cielos que la combinación de una mayor pureza, la obediencia exacta y la búsqueda diligente al deleitarse diariamente de las palabras de Cristo y dedicar regularmente tiempo a la obra del templo y de la historia familiar. Ahora, en otras palabras, cuando aprendemos a acercarnos al Señor, comenzamos también a reconocer su mano donde antes solo veíamos casualidades. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero milagro del libro de Esther. No es solamente que Dios salvara a una nación, es que aprendemos que Dios puede estar obrando incluso cuando nosotros no lo vemos. Y aunque hoy solo tratamos hasta esta parte de la historia que parecería corta, pero sumamente importante para tener esta nueva perspectiva, continuamos leyendo los siguientes capítulos y hoy los invito a hacer algo diferente. No busquen solamente a Esther, no busquen solamente a Mardoqueo o a Amán, busquen a Dios, descubran sus huellas entre los acontecimientos aparentemente comunes y después hagan el mismo ejercicio en su propia vida. Empiecen a preguntarse dónde ha estado Dios obrando por mí sin que yo lo haya notado. Porque quizás el libro de Esther no mencione ni una sola vez el nombre de Dios, pero cuando termina la historia es imposible no verlo en cada capítulo. Y tengo la certeza de que si aprendemos a mirar con estos ojos de fe, un día podremos decir exactamente lo mismo de nuestra propia historia. Tal vez hoy no vemos la obra del Señor, pero un día miraremos hacia atrás y descubriremos que Él estuvo allí, escribiendo cada página con amor desde el principio. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, eso ha sido todo por nuestra clase de Ven, Sígueme Express. Espero les haya gustado. Tal vez hoy llegaste a esta clase con la perspectiva de que nos sumergiríamos a la historia de Esther, veríamos cómo fue su valentía, cómo ella tomó toda esta fe y se llenó de fuerza para salvar a un pueblo. Pero no olvidemos que las escrituras y los personajes de estas escrituras están hechas para que nosotros reconozcamos al verdadero personaje de todo esto, nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, para que cuando traigamos a Esther, a José, a cada uno de estos personajes, si hoy estuvieran con nosotros, seguramente nos dirían que no es su historia, que el mayor milagro no vino por medio de ellos, sino por medio del Dios en el que creían y confiaban. Ahora, creo que es momento de que nosotros en nuestra propia historia también declaremos que quien rige nuestra vida, por quien ocurren los milagros y logramos todo lo que deseamos, es por medio de ese Dios, que no siempre está presente, que seguramente no lo hemos visto físicamente, pero que sus huellas, sus manos, sus pies y todo lo que Él es, se muestran vívidamente en nuestra vida cada día.
Muy bien, queridos hermanos, no olviden suscribirse a nuestro canal de More God. Ya tienes aquí en este canal la clase de Ven, sígueme con Walter Posada. Él nos estará enseñando otra perspectiva completamente distinta de este libro de Esther y cómo se puede aplicar a nuestras vidas y crear una relación más fuerte con nuestro Dios. Ese es el objetivo. Eso es lo que hacemos aquí en More God. Eso es lo que hacen las Escrituras. Eso es lo que hacen nuestros apóstoles. Eso es lo que hace Cristo todos los días con nuestra vida. No olvides suscribirte aquí a nuestro canal para seguir viendo más de Cristo y fortalecer tu fe. No siendo más, queridos hermanos, recuerden vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil y creo que Esther puede testificar de eso, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.